La teoría del valor, quisiera comenzar detallando un poco históricamente lo que significa la teoría del valor para la economía política clásica y cómo Marx supera mediante su teoría del valor algunas aporías a las que llegaron Adam Smith y David Ricardo, para después explicar algunos elementos básicos de la teoría del valor de Marx y presentar las críticas que desarrolla Claudio Katz en su artículo. Y Claudio Katz pues tiene el mérito de presentar esas críticas de diferentes escuelas, de la heterodoxia y de la ortodoxia de la economía actualmente, y muestra desde los argumentos de la economía marxista en qué se equivocan esas críticas y hace una defensa de la teoría del valor después de exponer esas críticas. Entonces me gustaría presentar brevemente las críticas y los argumentos desde la economía marxista que validan la teoría del valor y la defienden frente a estas críticas. Entonces, comenzando por la historia de la teoría del valor en la economía política, la teoría del valor surgió en el siglo XVIII para explicar el comportamiento de los precios cuando la expansión del mercado inviabilizó el sistema de regulaciones medievales. La economía política clásica consideró frente a esta transformación que ocurre en la transición del medioevo al modo de producción burgués que la industria manufacturera se había convertido en el centro del proceso productivo y atribuía la variación de los precios a la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías. A partir de esta relación entre la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías y el precio, se buscó establecer en la economía política clásica una forma de cálculo de las principales variables económicas, particularmente esa relación entre valor y precio. Y Marx formula una crítica a esta concepción y modifica por completo el objetivo de la teoría del valor clásica, mientras que Adam Smith intentaba ilustrar la pérdida de relevancia del intercambio mercantil y de la vieja agricultura frente a la nueva industria, y mientras David Ricardo pretendía probar que el aumento de la renta deterioraba la ganancia, lo que Marx se propuso hacer fue demostrar que el sistema capitalista es un sistema históricamente transitorio que está basado en la explotación de los trabajadores. Y Marx, dentro de su teoría del valor, supera las dificultades de la economía política clásica, superando en el caso de Adam Smith esa dificultad a la que llegó este economista al intentar abandonar la teoría del valor, porque Smith notó que no había una correspondencia entre el precio y el valor, y por lo tanto, al no ver una correspondencia exacta entre el precio y el valor, Adam Smith optó por abandonar esa teoría del valor basada en el valor generado por la cantidad de trabajo invertido en la producción de una mercancía. Por otro lado, Ricardo empezó a enunciar excepciones a la teoría del valor y acabó postulando que la ganancia es un regulador independiente de los precios. Pero Marx supera esas dificultades de Adam Smith y de Ricardo y desarrolla una teoría del valor que tiene tres componentes principales. El primero es una explicación de la explotación mediante el concepto de plusvalía absoluta y relativa, como se explica en el Capital. El segundo elemento de la teoría del valor que desarrolla Marx es una ley de fijación de los precios en el mercado a partir del valor. Y finalmente, como tercer componente, ofrece una explicación de por qué ocurren crisis periódicas en el capitalismo. Marx recurre a la categoría del valor para explicar cómo los capitalistas expropian una parte del valor creado por los trabajadores en el proceso de producción del capital, y explica en la teoría del valor cómo se redistribuyen los capitalistas esa plusvalía que se genera en el proceso de producción del capital, que en el ciclo del capital es la segunda etapa después de que se compran los medios de producción y la fuerza de trabajo. La segunda etapa del ciclo del capital consiste en la producción del capital. Entonces el obrero produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido en la compra de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Y la teoría del valor explica cómo esa plusvalía que produce el obrero, ese valor excedente fruto del plustrabajo no remunerado en el salario, se redistribuye en el marco de la relación entre capital industrial, capital mercantil y capital financiero. El capital industrial produce la mercancía
que tiene un valor que supera el capital originalmente invertido en la primera fase del ciclo del capital, y el capital mercantil, que es el que vende y comercializa las mercancías que produce el capital industrial, obtiene una ganancia bajo la forma de renta, mientras el capital financiero, que son los bancos, obtiene una ganancia bajo la forma de interés. Entonces, la plusvalía que produce el obrero en el marco de la actividad productiva que tiene como finalidad producir una mercancía o un valor de uso, se redistribuye entre los distintos capitales bajo la forma de ganancia para el capital industrial, bajo la forma de renta para el capital mercantil y bajo la forma de interés para el capital financiero. Asimismo, la teoría del valor explica esa fijación del valor en tanto objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor, en precio en un mercado regulado por la competencia entre capitales. Explica cómo los capitales tecnológicamente más desarrollados producen las mercancías en menor tiempo social necesario de producción y por lo tanto más rápido que otros capitales con menos tecnología, que se demoran más tiempo y por lo tanto las mercancías que producen tienen más trabajo humano y por lo tanto más valor. Entonces explica la redistribución de la plusvalía y las dinámicas de la competencia entre capitales. Asimismo, la teoría del valor de Marx ofrece una explicación de cómo suceden las crisis de superproducción o las crisis periódicas del capitalismo, porque la teoría del valor de Marx indaga cómo los cambios en la productividad y en las necesidades sociales, diríamos, de oferta y de demanda, modifican el tiempo socialmente necesario de producción de las mercancías, y la teoría del valor de Marx puntualiza cómo esa modificación del tiempo socialmente necesario de producción a partir de los cambios en la productividad y en las necesidades sociales impactan los procesos de valorización. También esclarece la teoría del valor por qué la asignación mercantil de los recursos crea un marco de desequilibrios acumulativos que con el tiempo desemboca en las crisis periódicas, las crisis de superproducción. Es decir, hay un desfase, un desequilibrio entre la producción de mercancías y el consumo y la demanda en la sociedad y las necesidades sociales, y eso termina generando un desequilibrio acumulativo entre la asignación mercantil de los recursos y las necesidades sociales. Y en esa crisis, fruto de ese desequilibrio, el capital como valor en circulación se paraliza. Y el marxista David Harvey, británico, que ha escrito sobre el tema de las crisis de superproducción recientemente, compara la crisis de superproducción con lo que ocurre en un infarto. En el infarto, la sangre deja de circular, no circula en el cuerpo, y en el capitalismo el valor en circulación es como la sangre en el cuerpo humano, cumple el mismo papel. De la misma forma que en el cuerpo, si la sangre no circula, se detiene el corazón. En el capitalismo, si el valor en circulación deja de circular, se paraliza ese capital, pues entonces ocurre una crisis de superproducción. Marx explícitamente destaca que la teoría del valor, aparte de explicar la explotación mediante la plusvalía, aparte de explicar cómo esa plusvalía se redistribuye entre los distintos capitales, aparte de explicar la competencia entre capitales en el mercado, explícitamente Marx dice que su teoría ofrece una ley de fijación de los precios basada en el valor, pero Marx señala que ese principio de transformación del valor en precio en el mercado rige como una determinación general del total de los precios por la suma total del trabajo abstracto, indiferenciado, incorporado en los bienes. Este trabajo debe distinguirse del trabajo útil, que es el que se invierte para producir una mercancía o un valor de uso. El trabajo indiferenciado abstractamente humano es la sustancia generadora del valor, no difiere cualitativamente, es gasto de la misma fuerza de trabajo humana, subsume los diferentes gastos de fuerza de trabajo humana bajo la forma de trabajo útil, hace abstracción de sus particularidades cualitativas y reduce el trabajo a una misma fuerza social que se mide cuantitativamente porque no tiene distinción cualitativa. Es el mismo trabajo, lo único en lo que varía es en la cantidad, y esa cantidad está determinada por el tiempo social necesario de producción. Entonces, en el marco de la explicación de la transformación del valor
en el precio, Marx dice que ese trabajo indiferenciado abstractamente humano que está incorporado en las mercancías no es una relación particular y directa del precio de cada mercancía con la magnitud del trabajo que contiene, sino que como el trabajo abstracto indiferenciado es la única fuente del valor de las mercancías, para Marx el total de los precios no puede superar ni ser inferior al total de los valores. Los precios de los bienes surgen del trabajo abstracto invertido en la producción de estas mercancías o de estos valores de uso y no surge de una sumatoria de costos diversos del trabajo, del capital, del financiamiento, de los insumos, que es lo que pretenden algunas escuelas del pensamiento económico actual, que ya voy a más adelante a explicar. Estas escuelas pretenden que los costos diversos que explican esa transformación del valor en precio vienen del trabajo, del capital, del financiamiento, de los insumos, pero Marx establece que realmente vienen fundamentalmente del valor, de la cantidad de trabajo abstracto, indiferenciado que se invierte en la producción de una mercancía y que sale a relucir únicamente como relación social, cuando la mercancía se intercambia por otras mercancías. Cuando se considera individualmente la mercancía, solo se identifica el trabajo útil. Al hablar de la ley de fijación de los precios, Marx entonces explica que la estructuración de la acumulación en torno a una base económica de valorización implica redistribuciones de plusvalía y por lo tanto unos desvíos que fueron ignorados por la economía política clásica y que la economía actualmente rechaza también cuando es crítica de la teoría del valor de Marx. A diferencia de sus precursores, Marx considera, particularmente Smith y Ricardo, Marx considera que la ley del valor se desenvuelve por un camino indirecto de la redistribución de la plusvalía y eso hace, esa redistribución de la plusvalía, hace que haya una separación de cada precio individual de su valor. Entonces el valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano objetivado en una mercancía y su modo de expresión es el valor de cambio, que surge como una relación de intercambio entre mercancías. Marx dice que al distribuirse la plusvalía en el capital industrial, el capital mercantil y el capital financiero y en las dinámicas de la competencia entre capitales, lo que ocurre es que al redistribuirse esa plusvalía hay una separación de cada precio individual con su valor correspondiente, entonces no corresponden exactamente. Y Marx llega a esa explicación de la formación de los precios recurriendo a varias instancias de reflexión y al uso de categorías abstractas como valor individual, valor social, utiliza categorías intermedias como precios de producción, categorías concretas como precios de mercado, precios de monopolio, y estas categorías son instrumentos analíticos, nos dice Claudio Katz en el artículo sobre la actualidad de la teoría objetiva del valor, son instrumentos analíticos y no instancias empíricamente observables, ya que en el proceso real, empírico del mercado, de la acumulación del capital, solo existen los precios de mercado o los precios del monopolio. Eso es lo que se observa empíricamente. Pero Marx recurre a unas categorías que son soportes analíticos para explicar esa transformación del valor en precio y empíricamente, sin embargo, solo se observan los precios del mercado o los precios del monopolio. Y el uso de esas categorías analíticas que desarrolla Marx para explicar esa transformación del valor en precio contribuye a explicar cómo los precios dependen del valor, pero divergen al mismo tiempo de la magnitud del valor en el plano de cada mercancía. Y esto nos lleva a abordar una cuestión a la que se refiere Claudio Katz, y es la diferencia entre el desarrollo de esa explicación del valor en el primer tomo del Capital y la descripción ya más concreta de la dinámica de fijación del precio en el mercado que se presenta en el tercer tomo del Capital, porque en el primer tomo del Capital es un desarrollo todavía muy teórico, muy general. La sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Eso es lo que permite que las mercancías sean conmensurables. Pero ya en el tercer tomo del Capital se observa casos empíricos y concretos donde el precio no corresponde matemáticamente, exactamente, al valor y por lo tanto algunos autores han dicho que Marx abandona la teoría del valor que desarrolla en el primer tomo, la abandona en el tercer tomo del Capital, pero no es eso lo que ocurre, no es que Marx abandone la idea teórica del valor como
objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, sino que ya observa casos concretos en donde el precio no corresponde exactamente a la cantidad del valor y ya depende de dinámicas como la competencia entre capitales. Añade elementos nuevos al observar más detalladamente las dinámicas reales empíricas del mercado, pero no abandona el planteamiento teórico del primer tomo del Capital. Y ese es un punto importante porque algunas de las críticas de la economía posterior a Marx señalan esa diferencia entre la concepción del valor en el primer tomo del Capital y en el tercer tomo del Capital, como si fuese una contradicción, pero no es una contradicción, sino es un desarrollo lógico que ya implica aplicar la teoría a instancias concretas. Pero más adelante voy a referirme a ese punto. Marx llega a la noción de que la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, partiendo primero en el primer tomo del Capital del proceso de producción del capital. Entonces Marx va a decir que la riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y la forma elemental de esa riqueza social es la mercancía individual. Marx examina el valor de uso. Dice en el primer tomo del Capital que el valor de uso es el contenido material de la riqueza social, sea cual fuere su forma social. El valor de uso se efectiviza en el uso, en el consumo, y en la sociedad capitalista tiene la particularidad del valor de uso de ser el portador material del valor de cambio. Y el valor de cambio es una relación de intercambio entre valores de uso heterogéneos, cualitativamente distintos, porque no se puede intercambiar, dice Marx, la misma mercancía por la misma mercancía. Por ejemplo, no se puede intercambiar, supongamos, 20 varas de lienzo por 20 varas de lienzo. Necesariamente el intercambio, para que se exprese el valor de cambio, necesita que se estén intercambiando mercancías que sean heterogéneas, y para ser heterogéneas tienen que ser cualitativamente distintas. Lo cualitativo se refiere al conjunto de propiedades físicas, químicas y materiales que determinan el valor de uso de una mercancía, determinan su utilidad en función de su carácter de satisfactor de necesidades. La forma en la que las mercancías satisfacen necesidades depende de sus propiedades cualitativas. Y el valor de cambio lo que hace es relacionar mercancías que son fruto de trabajos útiles cualitativamente diferentes, hace abstracción de esa especificidad cualitativa de esos valores de uso. Por ejemplo, si se intercambia una cierta cantidad de lienzo por una cierta cantidad de hierro, la relación de intercambio hace que el trabajo útil necesario para producir el lienzo y el trabajo útil necesario para producir el hierro se hace abstracción de esos trabajos útiles, y el hierro y el trigo y en general las mercancías que sea que se estén intercambiando se vuelven conmensurables porque se remiten a lo que es común en toda mercancía. Las mercancías son distintas cualitativamente, pero son conmensurables cuando se ve que lo que tienen en común es que son fruto de trabajo abstractamente humano e indiferenciado. Ese trabajo es la sustancia generadora del valor, y como fruto de esa sustancia generadora del valor, las mercancías se pueden intercambiar, se hace abstracción de su valor de uso y quedan reducidas al mismo gasto de trabajo humano, que solo difiere por la cantidad. Entonces, en una cierta proporción, todas las mercancías son intercambiables porque en una cierta proporción contienen la misma cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Que en la contribución a la crítica de la economía política, Marx se refiere a este trabajo como cantidad de trabajo general congelado en las mercancías. En una cierta cantidad, todas las mercancías van a contener la misma cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano, congelado o albergado en el interior de la mercancía, y ese hecho solo sale a relucir cuando las mercancías se intercambian individualmente. Solo se les puede considerar con arreglo a lo cualitativo y a lo cuantitativo, es decir, solamente se les considera en función del trabajo útil. Marx entonces determina que el valor de cambio es el modo de expresión del valor, y el valor es lo que se va a transformar en precio. Entonces, en el ciclo del capital, después de que el productor produce una mercancía con un valor que excede el capital originalmente invertido por el propietario del capital, por el capitalista, esa mercancía se comercializa. El capital mercantil la comercializa en el mercado, y en el mercado ocurre la competencia determinada por la composición orgánica
del capital. Los capitales con mayor composición orgánica llegan incluso a liquidar a esos capitales con una composición orgánica tan reducida en comparación que al no tener una tecnología lo suficientemente desarrollada no pueden mantenerse compitiendo con los otros capitales y por lo tanto son liquidados. Y Marx en el primer tomo del Capital explica cómo los productores manuales en Inglaterra en el siglo XIX, cuando se desarrolló la revolución industrial frente a la máquina de vapor, como los productores manuales no tenían tecnología sino estaban produciendo manualmente, su hora de trabajo llegó a representar tan solo la mitad del tiempo social necesario de producción, porque en promedio, con el desarrollo de la revolución industrial, se había mejorado la fuerza productiva del trabajo y la mercancía que esos productores manuales producían en una hora, ahora se producía en media hora, por lo que el valor de esos artesanos que no mejoraron la tecnología quedó reducido a la mitad del valor que antes tenía y estaban trabajando el mismo tiempo que antes, la misma hora que antes, solo que ahora con el aumento de la tecnología y ellos al no mejorar su tecnología pues fueron liquidados porque no tenían forma de competir. Lo que producía el artesano manual tenía solo la mitad del valor de lo que producía el capitalista en su fábrica con la máquina de vapor y con una tecnología superior. Ese ejemplo nos permite entender la circunstancia de la competencia entre capitales y es el punto fundamental de la teoría del valor que a la hora de aplicarse en el plano de entender el mercado y específicamente a la hora de entender, por ejemplo, el mercado mundial, nos permite comprender según la interpretación de la teoría de la dependencia que surge en el siglo XX, nos permite entender el llamado intercambio desigual, cómo los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia del tercer mundo transfieren plusvalía extraordinaria a los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro o del primer mundo. Entonces, el subdesarrollo en la teoría de la dependencia se va a ver a la luz de esa competencia desigual, de ese intercambio desigual de mercancías en el mercado mundial. Hay una transferencia de plusvalía de los capitales menos desarrollados tecnológicamente a los capitales más desarrollados tecnológicamente. Marx plantea ese punto de la competencia entre capitales en la teoría del valor, sin embargo, no alcanzó a analizar las dinámicas del mercado mundial. En la crítica a la economía política es el último punto de los 6 puntos que esboza en el prólogo: el capital, la propiedad agraria, el trabajo asalariado, el comercio exterior, el Estado y finalmente el mercado mundial, pero no llegó a analizar el mercado mundial como había proyectado. Eso ya es un desarrollo posterior de la tradición marxista, específicamente de la teoría de la dependencia. Marx plantea en su teoría del valor un análisis que se da en diferentes niveles de razonamiento. Entonces hay un nivel más abstracto, que es el que corresponde al primer tomo del Capital, donde Marx ilustra una relación de clase. Entonces la plusvalía valoriza los capitales de todos los empresarios y en un segundo nivel, que es más concreto y que es el que desarrolla en el segundo y en el tercer tomo del Capital, Marx ya describe cómo mediante la concurrencia los empresarios distribuyen la apropiación de esa plusvalía, que ya implica la relación entre capital industrial, mercantil y financiero. En el primer caso, que es el primer nivel de análisis más abstracto de la teoría del valor y que corresponde al primer tomo del Capital, la plusvalía valoriza los capitales y el valor de cambio de la mercancía representa el tiempo de trabajo socialmente necesario para recrear las condiciones materiales de la producción y asegurar la continuación de la explotación. Y en esta instancia de razonamiento de la teoría del valor, los precios del mercado determinados por la oferta y la demanda giran estructuralmente en torno al valor. Sin embargo, ya en la segunda instancia, en el segundo nivel de análisis que corresponde a los tomos posteriores del Capital, el valor de cambio, que ahora se denomina precio de producción, expresa la magnitud de trabajo requerido para reproducir las condiciones materiales de producción de cada rama dentro de la economía, de cada sector, de cada capital, y describe cómo se remunera a cada capitalista en proporción a la magnitud de su capital adelantado. Si adelanta más capital, pues entonces debe asegurar que sus trabajadores
produzcan más plusvalía, porque la tasa de ganancia, el secreto del capitalismo que el fetichismo de la mercancía oculta, es que los capitalistas logran sacar más de lo que invierten gracias a que el productor produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido. Es gracias a que no remuneran ese valor excedente que logran superar capital en términos de ganancias, logran superar lo que invirtieron, el capital que invirtieron en la primera etapa del ciclo del capital. Y en la segunda instancia de análisis que desarrolla Marx posteriormente, los precios de mercado oscilan en torno a los precios de producción y por lo tanto se rompe la proporcionalidad que tanto buscaba David Ricardo entre la magnitud del trabajo incorporado a las mercancías y los precios. Estos dos niveles de análisis, el primero que es más abstracto, en donde Marx establece una correlación entre el valor y el precio, y el segundo nivel en donde ya ve que el precio no equivale exactamente al valor porque complejiza la teoría al aplicarla, al aterrizarla en las dinámicas concretas, explican la diferencia en cuanto al desarrollo teórico de la relación entre valor y precio en el primer tomo y en el tercer tomo del Capital. Con esos elementos que acabo de exponer, ahora quisiera finalizar indicando, con base en el artículo de Claudio Katz, 4 objeciones a esa teoría del valor basada en la noción de que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, la sustancia del valor, y de que el valor, distinguido del valor de uso, diferenciado del valor de uso, no corresponde, por ejemplo, a la demanda, no corresponde a las preferencias del consumidor, no corresponde a leyes abstractas del mercado, sino que partiendo del proceso de producción, ese valor depende del trabajo indiferenciado abstractamente humano. Ese es el punto central de la teoría del valor. Y 4 objeciones principales que se han hecho en la economía de esa teoría del valor son, primero, la objeción subjetivista planteada por las corrientes de la escuela de Austria, la escuela walrasiana de la ortodoxia, los neokeynesianos y los neorricardianos, que Claudio Katz categoriza dentro de la denominación de la heterodoxia de la economía. Entonces, comenzando por la primera objeción, la objeción subjetivista a la teoría del valor de Marx, se trata de una corriente neoclásica, que es la escuela de Austria, con autores como Bohm y Bauer, que a principios del siglo XX lideraron una reacción ortodoxa contra la tradición de la economía política y particularmente contra la teoría del valor de Marx. Esta escuela de Austria constituye actualmente un soporte teórico del neoliberalismo. Ya nos da una idea de qué tipo de sistema defienden y nos permite entender por qué su teoría quiere tomar distancia del punto de partida de la teoría del valor de Marx, porque a toda costa quieren ocultar mediante el fetichismo de la mercancía el hecho de la explotación. Es un soporte teórico del neoliberalismo. Al ser un soporte teórico del neoliberalismo, la escuela de Austria, una escuela neoclásica de la economía, contrapone la concepción subjetiva de la utilidad a la teoría objetiva del valor. Y esto quiere decir que en la teoría del valor de Marx, el valor de uso se deriva de las propiedades objetivas de la mercancía. La mercancía es un objeto exterior que satisface necesidades humanas. Hay valores de uso que no están mediados por el trabajo humano y sin embargo tienen una utilidad. Y las mercancías que están mediadas por el trabajo humano, entonces albergan en su interior una antítesis entre el valor de uso, que es objetivo, es una propiedad objetiva de las mercancías, y el valor en tanto trabajo indiferenciado abstractamente humano. Pero esta corriente neoclásica, la escuela de Austria, propone que la utilidad de la mercancía no es una propiedad objetiva, sino que está determinada por las preferencias del consumidor. Y la escuela de Austria afirma que el trabajo no es el único factor de la economía, que la explotación es una anomalía circunstancial bajo el capitalismo y que los precios expresan las preferencias de los consumidores, y llegan a decir también que el mercado armoniza los deseos de los consumidores con la maximización de las ganancias de los productores. Este enfoque evidentemente pasa por alto que el trabajo no es solo un factor complementario del factor capital, sino que el trabajo es el proceso mismo de producción del capital. Entonces,
La escuela de Austria hace abstracción del hecho de la plusvalía absoluta y relativa, que es empíricamente demostrable. Se puede demostrar que los salarios de los productores no corresponden a la totalidad del valor que producen en su jornada laboral. Se puede demostrar la plusvalía absoluta, que es aumentar el tiempo de trabajo para aumentar la cantidad de plustrabajo y por lo tanto de plusvalía. Se puede también empíricamente mostrar la plusvalía relativa, que ya es disminuir la proporción del salario con relación al precio. Pero los autores de la corriente neoclásica de la Escuela de Austria niegan la plusvalía, dicen que la explotación, si es que se da, es una situación circunstancial del capitalismo y pretenden explicar la utilidad de las mercancías en función de las preferencias subjetivas de los consumidores. Por eso Claudio Katz categoriza esta primera objeción de la Escuela de Austria como la objeción subjetivista, porque la utilidad para Marx es una propiedad objetiva y estos autores pretenden reducir esa propiedad objetiva a la dinámica del consumismo, a las preferencias subjetivas del consumidor en el mercado. La otra objeción, la segunda objeción que examina Claudio Katz en su artículo, es la objeción que viene de la crítica pragmática basada en el equilibrio. Y esta crítica pragmática basada en el equilibrio corresponde a una escuela de la economía, que es una escuela neoclásica del equilibrio general, que ya no utiliza el argumento subjetivista de que la utilidad no es una propiedad objetiva, sino que es una preferencia del consumidor, sino que utiliza otro argumento contra la teoría del valor de Marx, y es que la teoría del valor de Marx no explica la tendencia del capitalismo a llegar a equilibrios en el mercado. Entonces, esta escuela de la economía hace una crítica basada en el equilibrio porque dicen que el valor como lo desarrolla Marx no sirve en términos del análisis del equilibrio. Plantean que el mercado en el capitalismo brinda un mecanismo de ajuste natural de la economía y consideran que la gente racional elige cómo trabajar y qué consumir con base a los precios que equilibran la oferta con la demanda. Este enfoque, dice Claudio Katz, no solo ignora la explotación y la crisis periódica, o sea, el anterior enfoque, el de la objeción subjetivista de la Escuela de Austria, ignora la plusvalía, ignora la objetividad de la utilidad de la mercancía, el valor de uso, pero estos no solo ignoran eso que ignoraban los de la Escuela de Austria, sino que pasan por alto la tendencia periódica al capitalismo de llegar a crisis de superproducción. Entonces desarrollan una noción antitética, la de crisis de superproducción, a la de desequilibrio entre la producción y el consumo, y dicen que el capitalismo de hecho llega a armonizar la producción con el consumo. Pasan por alto el hecho de las crisis de superproducción y le objetan a Marx que el valor no sirve para determinar cómo el mercado llega a ese equilibrio. Y eso nos permite ver que a estos economistas lo que les importa es desarrollar una economía que resuelva los problemas del capitalismo. Entonces vieron la crisis de 2008 y lo que les interesa es planificar la economía para tratar de evitar que ocurra una crisis como la que ocurrió en 2008. Por lo tanto, es una economía al servicio de los intereses burgueses. Los modelos del equilibrio ideal que desarrollan no solo son completamente abstractos, como dice Claudio Katz, sino que solo tienen el mérito de responder a los intereses burgueses. Solo al capitalista le importa que el mercado llegue a un equilibrio general porque el productor explotado no se beneficia en absoluto de ese equilibrio general. Ese equilibrio en el mercado solo le compete en términos de beneficio al capitalista. Entonces es una teoría económica al servicio de los intereses burgueses y por eso objeta que el proceso de producción del capital tenga que ver con el trabajo indiferenciado abstractamente humano como la sustancia generadora del valor. Entonces vamos, la objeción subjetivista de la Escuela de Austria, la crítica pragmática basada en el equilibrio de la corriente neoclásica del equilibrio general, y ahora quiero presentar los cuestionamientos heterodoxos a la teoría del valor de Marx. La heterodoxia, según Claudio Katz, reúne a todas las escuelas críticas de los neoclásicos. Entonces, los neoclásicos son la Escuela de Austria, que presenta la objeción subjetivista. Los neoclásicos son también esa escuela del equilibrio general, y la heterodoxia de la economía critica tanto la teoría del valor de Marx
como a la escuela neoclásica de la economía. Entonces, la heterodoxia en la economía critica a la escuela de Austria y critica a esa escuela neoclásica del equilibrio general. Respecto a la crítica que hace la heterodoxia a la teoría del valor de Marx, argumentan que la teoría del valor objetiva no toma en cuenta la alta determinación de lo que ellos llaman los factores extraeconómicos que determinan los precios en el capitalismo contemporáneo y plantean que la categoría del valor tampoco contribuye al análisis de la explotación porque, según estos teóricos de la heterodoxia, la teoría del valor o la noción específicamente del valor aplicado a explicar la explotación pretende explicar esa explotación a partir de desigualdades sociales, según ellos, originadas en la distribución del ingreso o en el poder político de los grupos dominantes de la sociedad. La heterodoxia estima que el funcionamiento de los sistemas económicos depende de su configuración institucional. Entonces, tratan de explicar los desequilibrios y la explotación, pero ya no desde el concepto concreto de la plusvalía, sino a partir de los desfases en la planeación y en la inversión de los empresarios, de los capitalistas. Entonces es un enfoque que invisibiliza al productor, que ya no tiene como punto de partida al proletario explotado, sino que parte es de los cálculos que hacen los capitalistas al invertir en los mercados y trata de reducir todo el funcionamiento del sistema económico a la configuración institucional. Entonces ya no es el ciclo del capital tan coherente y tan riguroso que desarrolla Marx, sino ya son análisis que hacen malabares para tratar de explicar la explotación sin recurrir a las categorías que empleó Marx. Entonces están tan desesperados por rechazar esa noción del capitalismo que expone lo que el fetichismo de la mercancía oculta, que no encuentran cómo explicar esas circunstancias concretas y hacen malabares teóricos y sacan nociones cómicas que solo le competen a los capitalistas y no toman en cuenta a los productores. Finalmente, las objeciones de la escuela del excedente, y Claudio Katz dice que la corriente heterodoxa del excedente, también conocida como la escuela neorricardiana o los neorricardianos, en los años 60 y 70 del siglo pasado, revalorizaron la tradición de la economía política y criticaron la noción de la teoría marxista del valor, planteando que el concepto del valor es redundante e innecesario. Y señalaron que para explicar y calcular los precios no se requiere ningún conocimiento adicional a las variables distributivas y a las condiciones técnicas de producción de cada capital. Entonces ellos abandonan el ciclo del capital, abandonan toda la teoría del valor, la explicación de la plusvalía, la ley de fijación de los precios en el mercado, la explicación de la crisis, y tratan de explicar la transformación de valor en precio a partir de unas variables distributivas y de las condiciones técnicas de producción de cada capital. Entonces, esas son las objeciones para sintetizar, para finalizar. Está la objeción subjetivista de la Escuela de Austria, está la objeción neoclásica basada en el equilibrio general de la vertiente neoclásica de la economía. De parte de la heterodoxia, que es crítica frente a esa corriente neoclásica, está la objeción de los neorricardianos y está la objeción de la heterodoxia en general, ya no de los neorricardianos específicamente, sino de la heterodoxia que plantea que los sistemas económicos dependen de su configuración institucional. Entonces yo finalizaría ahí con esas objeciones a la teoría del valor y ya para abrir la discusión.